Mi nombre es Freddy Ordóñez, soy abogado, posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y me han pedido que comparta con ustedes algunas apreciaciones y algunas generalidades sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, estos dos contenidos en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera. Lo primero que habría que señalar es que el acuerdo que se firma finalmente en noviembre en el Teatro Colón corresponde a un segundo acuerdo que fue concertado entre las partes después de que se obtuviera un resultado negativo en el plebiscito convocado para el 2 de octubre del 2016. En este plebiscito se valoró inicialmente el contenido del primer acuerdo pactado en La Habana, que estaba fechado en agosto de ese mismo año. Esto implicó, si es necesario hacer esta precisión, porque en medio de esta valoración plebiscitaria, pues se hizo una modificación a lo inicialmente pactado, que va finalmente a verse reflejado en este segundo acuerdo firmado en el Teatro Colón. Dentro de las modificaciones o variaciones, pues hubo por supuesto el interés de un sector retrógrada de la élite política y de la institucionalidad colombiana por intentar hacer transformaciones que beneficiaran a precisamente esa institucionalidad y ese sector del establecimiento. Esto porque fundamentalmente, al hablar del conflicto armado en el país, pues tenemos que referirnos no solamente a los grupos armados organizados, expresiones guerrilleras del mismo, en el caso concreto del Acuerdo de La Habana, pues a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, sino también hacia otro sector, hacia otro componente de lo que ha sido la conflictividad, que fundamentalmente está relacionado con el establecimiento, con el Estado y con terceros civiles, población que participó y que fundamentalmente, si estamos hablando de la élite política, pues implicó el apoyo, la creación o la financiación de estructuras armadas de derecha, paramilitares, que también entraron a formar parte de esta confrontación y de este conflicto. Aunque hay discusiones y hay como diferentes lecturas, no podría dejar de tenerse presente que lo que fue el componente paramilitar, que después se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, tiene un origen estatal, tiene origen en el establecimiento y por ende, hay responsabilidad estatal de quienes y también de quienes pasaron por el gobierno, pasaron por los diferentes ministerios, por las directivas de las fuerzas militares en estos grupos, en la conformación y permanencia de estos grupos, ¿no? Entonces, no podríamos simplemente señalar que estos componentes o que este acuerdo debería de centrarse en las acciones que en el marco del conflicto armado desarrolló la insurgencia de las FARC, sino que también tenemos que hablar de este otro actor, que por supuesto el actor estatal, y de una serie de terceros o civiles que participaron también del conflicto armado. Esto, para tenerlo allí presente, para tenerlo claro, como un elemento central de lo que debe estar allí, de lo que está presente en el Acuerdo de La Habana y de lo que deben contener los desarrollos normativos del mismo, especialmente los que están relacionados con el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Ahora bien,
precisamente, digamos, este acuerdo de La Habana se configura o se constituye en una política transicional, en un modelo, un ejercicio de política orientada hacia la transición, dentro del cual, digamos, se encuentran 6 subpuntos, 6 puntos que fueron acordados por las partes en La Habana, cada uno da respuesta a una serie de problemáticas y situaciones relacionadas con el origen, el desarrollo o precisamente la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, dentro de los cuales se tiene el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, el cual está contenido en el punto 5 sobre las víctimas del conflicto. Este punto contiene una serie de medidas y mecanismos, algunos de estos asociados, contenidos dentro del sistema ya referido. Este sistema tiene 5 aspectos o 5 componentes. Por supuesto, hablamos de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, una comisión de la verdad en el sentido clásico que ha sido implementada en otros procesos transicionales, una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto. Ya ha surgido en los medios, ha estado presente, digamos, el tema de las desapariciones de personas en el marco del conflicto, especialmente con relación de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, que muy recientemente, a propósito de una cosa común que ha sido encontrada o que está inmersa en un proceso de la gente, se ha puesto de nuevo en escena esta temática, la necesidad del abordaje de las desapariciones forzadas en el país. Estos 2 componentes referidos son mecanismos extrajudiciales en el sentido clásico de la justicia transicional. Tenemos un tercer componente que es precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace referencia a un mecanismo judicial desde el cual, digámoslo así, se imparte justicia transicional, imparte justicia en el marco de una transición o de manera transitoria. Pero aquí, digamos, habría que entender que cuando se habla de justicia transicional se hace referencia, lo transicional no está asociado a la duración o permanencia del aparato judicial que se cree, sino que hace referencia a lo que es la transición, un proceso transicional de una situación de conflicto hacia la paz o del cese de una dictadura hacia la democracia, como ha sido, digamos, la implementación de este tipo de medidas en el marco de procesos transicionales en otros momentos históricos y en otras geografías y en otras latitudes, ¿no? La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial que trae el sistema. Además de estos 3 componentes, hay una serie de medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición. Son 5 componentes que están allí contenidos entre medidas y mecanismos en el sistema integral. Adicional a estos 5 componentes, el abordaje del punto 5 sobre víctimas incluyó una serie de medidas que se iban implementando a medida que se iba avanzando en el mismo proceso de negociación en La Habana y a medida que se iba, después de firmado el acuerdo, haciendo la implementación normativa y territorial del acuerdo. Fundamentalmente, estos componentes contribuirían a lo que son las garantías de no repetición y estaban orientados a la eliminación, la destrucción y de munición usada sin explotar, minas antipersonales y restos de material de guerra que se encontraban en el campo, fundamentalmente en el campo y en la ruralidad colombiana.
y que fue un proceso que fueron coordinando las partes y que se fue implementando y del cual, digamos, hay unos resultados bastante significativos con relación a municipios libres de minas y de munición usada sin explotar. Ese mecanismo, digamos, a pesar de que no logró este mecanismo de limpieza de territorios, a pesar de que no logró sus objetivos finales, que era, digamos, dar cuenta de una buena parte del territorio sin este tipo de material, tuvo resultados interesantes. No logró sus objetivos porque finalmente con el cambio de gobierno, pues también las políticas y las prioridades del nuevo gobierno no eran las mismas del gobierno anterior con el cual se firmó el acuerdo. Y pues bueno, ha tenido una serie de lecturas e interpretaciones sobre lo acordado más afín a su posición y perspectiva ideológica de derecha y conservadora, ¿no? Esto nos lleva también a hacer una valoración preliminar que no debe ser olvidada, y es que los mecanismos de justicia transicional fundamentalmente han estado leídos desde enfoques o perspectivas liberales, y por lo tanto sus énfasis han estado orientados precisamente hacia derechos civiles y políticos y hacia la promoción de la democracia representativa y la economía de mercado. Los componentes que tiene el Acuerdo de La Habana, el abordaje y su lectura integral y la totalidad del mismo, pues dan cuenta de una apuesta que trasciende esa mirada liberal, que trasciende esos marcos del mercado, y que posibilitaría una apuesta o una transformación bastante importante de la sociedad colombiana. Dentro de estas potencialidades transformadoras que tiene el acuerdo, por supuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz también podría contribuir, pero esto dependerá mucho no solamente de los desarrollos normativos y los marcos legales que ya están fundamentalmente establecidos, sino también de la carga ideológica, del contenido ideológico que puedan implementar o puedan incorporarle los diferentes actores que están inmersos en el proceso: magistrados, víctimas, victimarios, comparecientes ante la JEP, etc. Allí habría que mirar, dependiendo de eso, se tendrá o no mayor alcance transformador la JEP. Bien, retomando, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene una serie de principios los cuales pues rigen y recubren todo el punto 5 y recubren a todo el mismo sistema. Entre los fundamentales y dentro de los centrales está, por supuesto, el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, las garantías de no repetición, que son el eje en el cual, desde el cual se ha construido no solamente el sistema, no solamente el punto 5, sino todo el Acuerdo de La Habana. Digamos, ese es un principio medular que tiene la jurisdicción y el sistema. De otra parte, por supuesto, está que ese reconocimiento a las víctimas no solamente se aborda o se orienta hacia sus derechos específicos como víctimas, sino a la necesidad de que las víctimas vuelvan a ser considerados como ciudadanos plenos. Es claro que antes de la victimización, muchos de los grupos sociales y de las personas que sufrieron afectaciones en el marco del conflicto estaban en una situación, si se quiere, usando los términos de Boaventura de Sousa Santos, de no ciudadanía o de ciudadanía no plena, ¿sí?
personas a las cuales no le garantizaban la totalidad de los derechos humanos, de los derechos sociales, ambientales, que no podían participar en el espacio democrático, etc. Y que lo que se busca al tener como principio rector de la Jurisdicción Especial de la Paz el reconocimiento pleno de la ciudadanía es que precisamente las víctimas logren alcanzar ese estatus de ciudadanos plenos y no queden nuevamente en una condición de no ciudadanía o de ciudadanía parcializada. Estos principios relacionados con las víctimas van de la mano de otros principios que son, por supuesto, el reconocimiento de verdad plena. Son más de 50 años de confrontación armada en las cuales se han construido matrices de opinión, matrices de entendimiento de lo que ha sido la confrontación armada, las cuales buscan ocultar, las cuales por supuesto presentan una opacidad que no permite a la sociedad colombiana o no ha permitido el esclarecimiento y el conocimiento de realmente qué ha pasado con esta guerra y qué ha pasado con esta confrontación. De allí que uno de los pilares fundamentales sea, por supuesto, la referida comisión para el esclarecimiento de la verdad, pero también que la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes están allí, van a ir en condición de partes o de victimarios o de personas relacionadas con la confrontación armada, tienen que contar la verdad plena si quieren acceder a los beneficios que están contemplados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ligado a esta verdad plena, pues por supuesto tiene que ir el reconocimiento de las responsabilidades frente a la actuación y la participación en el marco del conflicto. Son estos 4 principios sobre los cuales se teje el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Dentro del sistema, el componente judicial pues tiene una serie de objetivos que están muy relacionados con esos principios, pero que también están relacionados, por supuesto, con su consideración o su condición como el mecanismo de justicia que se contempló en el acuerdo. Ellos son 5: el satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Como se ve, estos objetivos desarrollan los principios, pero también hay unos que están allí considerados que son propios de la jurisdicción. Destacaría la contribución que puede hacer la JEP a la construcción de una paz estable y duradera. Señalaba anteriormente que la justicia transicional se da en escenarios de transición política. En el caso colombiano, pues como es sabido, a nivel global, se firma un acuerdo de La Habana, se firma un acuerdo para la terminación del conflicto con una de las partes, que es las FAREP, y la otra parte, que es el Estado. Pero el conflicto armado no cesa, la confrontación se mantiene, hay otra serie de actores, surgen nuevos actores en el escenario colombiano, la dinámica de la guerra toma otras formas, digamos, hay territorios en los cuales se concentra, etc. Esto quiere decir que la guerra no termina y que se hace necesario construir la transición. Y aquí la JEP puede contribuir a la transición, es decir, a la paz, a partir de las decisiones y de los fallos y de los mecanismos y demás actuaciones que desarrollen. Será muy importante, digamos, los fallos que adelante la JEP
las investigaciones que desarrolle para lograr la paz frente a determinados territorios o frente a determinadas situaciones, ¿no? Entonces esa es como digamos una de las potencialidades que tiene la justicia transicional y que se despliega siempre y cuando la justicia transicional se vaya más allá de estos marcos liberales ya referenciados. A partir de estos objetivos, la JEP, digamos, en materia de competencia, fundamentalmente va a trabajar sobre una serie de sujetos, los integrantes de las FARC, los integrantes de la fuerza pública, estamos haciendo referencia a fuerzas militares, policía, armada, fuerza aérea, y además de este componente estatal, otro tipo de agentes estatales que participaron de la confrontación armada y de la dinámica del conflicto, que no necesariamente correspondían a fuerza pública. Pensemos, por ejemplo, en el anterior Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, cuyos miembros hicieron inteligencia, algunos altos directivos del DAS que estuvieron comprometidos con la entrega de información estatal, de información del organismo de seguridad del Estado a grupos paramilitares, con los cuales después los grupos paramilitares adelantaron acciones, cometieron homicidios en las zonas protegidas, en civiles, que desde los organismos de seguridad pues eran vistos como parte de, o eran señalados o tachados de ser parte de algunos de los grupos insurgentes. Por este tipo de casos, por ejemplo, ya la justicia ordinaria y otros mecanismos de justicia transicional que se han implementado han fallado y han condenado a estos sujetos o se ha condenado al Estado, ¿no? Entonces, digamos, como uno de estos tipos de sujetos, agentes estatales diferentes de la fuerza pública, pueden ser, por ejemplo, estos funcionarios del DAS, es funcionarios también, por ejemplo, de la Fiscalía, entre otros, por ejemplo, políticos y demás que estuvieron relacionados con actores armados y jugaron un papel en la confrontación. Además de esto, está también la participación de otro tipo de funcionarios, de otro tipo de civiles que no eran precisamente agentes estatales. Estoy pensando en ciudadanos que contribuyeron a la dinámica de la confrontación o que se vieron beneficiados de la dinámica de la guerra. Lo inicialmente pactado en La Habana, y por eso la importancia de haber señalado como este proceso del acuerdo, incluía o daba, digamos, un carácter de obligatoriedad a los civiles que participaban de la confrontación. Es decir, existía la obligación de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de los civiles que han participado. La disputa por la interpretación del acuerdo, la disputa por la definición sobre la transición y sobre la justicia transicional ha llevado a que ya no haya esta obligación, sino que ahora sea una situación voluntaria el que civiles vayan a la JEP e indiquen y den cuenta de sus responsabilidades en el marco del conflicto, ¿no? Este cambio sustancial se dio fundamentalmente a la hora de que la Corte Constitucional hizo la revisión del Acto Legislativo 01 de 2017, que es el acto que le daba rango constitucional a todo el sistema de verdad, justicia y reparación. Entonces, digamos, allí hubo una modificación sustancial y que pues afecta no solamente los derechos de las víctimas, ¿sí?, sino que también afecta a la sociedad y el conocimiento de verdad que puede tener la sociedad colombiana frente a lo ocurrido en el conflicto. Ahora, como lo señalaba, la JEP tiene una serie de sanciones que dependen precisamente de que estos sujetos que tienen que
ir a la jurisdicción, pues contribuyan a el tema del esclarecimiento de la verdad, asuman las responsabilidades y participen de la dignificación de las víctimas, por ejemplo, con la posibilidad de que accedan a sus derechos, como el derecho a la reparación a partir de bienes que hayan sido obtenidos o que hayan sido logrados en el marco del conflicto armado y de la guerra, ¿no? Estas medidas que tiene la JEP son de 3 tipos: unas sanciones propias que se aplica a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento y así lo decida la sección de reconocimiento del Tribunal para la Paz. La sanción es restaurativa y reparadora y tiene una duración de 5 a 8 años en establecimientos no carcelarios, o de 2 a 5 para quienes hayan tenido una participación indirecta en el conflicto. Sanciones alternativas que se aplican a quienes reconozcan verdad antes de que se produzca la sentencia. La sanción es alternativa, por lo tanto, no es privativa, es privativa de la libertad, pero con una duración entre 5 y 8 años. Y finalmente, sanciones ordinarias que se aplican a quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean hallados culpables por la sección de ausencia de reconocimiento. Son penas de prisión de hasta 20 años. Como la idea de la Jurisdicción Especial para la Paz es contribuir a que cese la confrontación, un poco la lógica de la jurisdicción se orienta no tanto a que hayan medidas carcelarias, medidas que impliquen el uso del sistema penal y de las normas penales establecidas en la legislación colombiana, sino que busca la implementación de medidas alternativas que permitan, digamos, y que garanticen justicia, pero que permitan también la posibilidad de acceso a otros derechos como la verdad y la reparación. Y esto, digamos, fue muy cuestionado inicialmente, pero tiene un soporte fundamental en los marcos internacionales sobre derecho internacional de los derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario, sobre derecho penal internacional y en lo que han sido otras experiencias de justicia transicional y de lo que aspiran las víctimas en un escenario de justicia transicional. La experiencia sobre la implementación de los mecanismos permite señalar que las víctimas de hechos que han ocurrido hace 15 o hace 20 años no esperan como medida de reparación central que el victimario se vaya a la cárcel y cumpla una condena extensa. Fundamentalmente la víctima lo que quiere conocer es la verdad, los móviles que llevaron a victimizarlo, ¿sí? Que se reconozca la injusticia que se cometió con esa victimización, pero también medidas que le permitan transformación en su vida cotidiana, medidas de reparación que le permitan, precisamente como lo señalábamos anteriormente, ascender en ese grado de ciudadanía y alcanzar, si se quiere, ciudadanía plena. En lo personal, por ejemplo, hay unos casos en los cuales compañeros universitarios hacia el año 2003 fueron desaparecidos y asesinados con ocasión del conflicto por actores armados de derecha, por grupos paramilitares. Y quienes vivimos esa situación, hoy en día no queremos que el actor, quien tomó la decisión, vaya a la cárcel por 20, 30 años. Eso no va a llevar a una situación en la cual se supere el dolor que dejaron los hechos. Lo que queremos es saber por qué fueron victimizados nuestros compañeros, por qué se les atacó,
quiénes dieron qué tipo de información para que se les atacara, se les desapareciera y se les asesinara. ¿Por qué se les retuvo 2 meses? ¿Qué se esperaba con una retención, con una desaparición forzada de ese tipo? Este ejemplo propio pues permite también ver hacia dónde se orientan los deseos de las víctimas, ¿sí? La necesidad de que se reconozcan responsabilidades y que haya una reparación simbólica y un reconocimiento de los hechos que se dieron. Esta Jurisdicción Especial para la Paz pues tiene como justicia especial y no articulada al aparato de justicia o a la rama judicial permanente en Colombia, una serie de términos para cumplir con sus labores. Dentro de ellas pues hay un primer término que es de 2 años, el cual está asociado al tiempo que tiene la jurisdicción para recibir informes de parte de organismos del Estado y de parte de organizaciones de la sociedad civil o víctimas. Estos 2 años ya se han cumplido, pero la jurisdicción, la JEP, los prorrogó hasta el 15 de marzo del 2021. Hay un plazo de 10 años para presentar acusaciones por parte de la Unidad de Investigación y Acusación y hay un plazo de 15 años que es el plazo que tiene la jurisdicción para la actividad judicial, para administrar justicia, plazo que por supuesto podrá ser prorrogable en el tiempo. La Jurisdicción Especial para la Paz, señalaba, está completamente implementada normativamente y está materialmente funcionando, a diferencia de lo que ha pasado con otros componentes del acuerdo. Hay una serie de marcos legales que se han creado, por supuesto, para que esto sea así. Y en ese trabajo que está desarrollando, pues la jurisdicción ha abierto 7 macrocasos, algunos de ellos desde una perspectiva territorial que me parece son los más interesantes y que se alejan de las funciones clásicas que han ejercido otros mecanismos de justicia transicional, que se enfocan a leer las victimizaciones y la dinámica de los actores armados en determinados territorios, hacia el Pacífico nariñense, hacia una serie de municipios del Cauca y el Urabá antioqueño, 3 regiones que han tenido dinámicas de la guerra diferentes, pero en las cuales hay suficientes razones para adelantar ejercicios de justicia transicional. De otra parte, se ha orientado a situaciones que han generado bastante sensibilidad en la sociedad colombiana y que están asociadas a hechos o acciones de guerra por parte de los actores armados, y con eso las esté justificando, por supuesto, y esté de acuerdo con ellas, como son ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y retenciones ilegales cometidas por las FARC-EP. Y otros casos que se han orientado a lo que son grupos específicos de víctimas, como es el caso de las víctimas que eran militantes del partido político Unión Patriótica. ¿Sí? Hubo un genocidio político que se orientó al exterminio de ese partido que contradictoriamente se victimizó en el marco de la guerra, pero que surge como parte de un proceso de paz que anteriormente había fallido, en el cual había participado las FARC. Y dentro del
De los que tienen que ver con la dinámica de la guerra, hay un caso que está abierto y relacionado con el reclutamiento de menores. En este orden, digamos, la JEP ya está funcionando. La JEP ha tenido dificultades para el ejercicio de sus acciones de acuerdo a lo establecido, y esas dificultades las ha encontrado por una parte en el Ejecutivo, en la Presidencia, desde el cual se ha buscado, digamos, sabotear la implementación de acuerdo a lo que está acordado. Primero, digamos, y entre ellos tenemos algunos ejemplos de estas actuaciones. Uno, las 6 objeciones que presentó el gobierno a artículos un número igual de artículos de la ley estatutaria de la JEP. 2, un acto legislativo que se creó posteriormente y que impide que se relacionen temas asociados a cultivos de uso ilícito con el delito político y otro tipo de acciones propias de la economía de la guerra, las cuales no podrán ser relacionadas con delitos políticos y que pues carece de un sentido fáctico y de una mirada y de una comprensión de la guerra. Estamos hablando de actores armados ilegales que se tienen que financiar ilegalmente. Y de otra parte, hay intentos por distanciar a la unidad de investigación y acusaciones de la JEP del resto del aparato compuesto por el tribunal y las salas de la JEP, lo cual quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual mandatario, y que pues está artículos que están contenidos en la ley del plan, que actualmente están siendo discutidos en demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Y finalmente, para cerrar, creo que tanto la implementación del acuerdo final como el sistema integral y la Jurisdicción Especial para la Paz deben hacerse de manera simultánea, de manera interconectada e interdependiente. Digamos, las posibilidades de que se logre una paz estable y duradera y de que se contribuya a la no continuidad del conflicto van de la mano de que se implemente la totalidad de lo acordado. 1, 2, de que los diferentes mecanismos y medidas que se encuentran en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición funcionen de manera integral, como su nombre lo dice. Hay buenos indicios de que esto va a ser así, especialmente en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, JEP. Esperamos con muchas ansias los resultados de la Comisión de la Verdad. Y finalmente, destacar que las posibilidades de contribución de la JEP a la consecución de una paz estable y duradera en el país, pues también dependen de la imprenta ideológica que se le dé a los procesos asociados con esta jurisdicción. Y también depende mucho de que sea vista tanto por los antiguos integrantes de las FARC como por las víctimas del conflicto como una herramienta con unas fuertes connotaciones emancipatorias, y que en estos procesos emancipatorios que desarrollan las víctimas se haga uso de esta herramienta que es la JEP. Muchas gracias.